La importancia de perdonar a los demás. Más bien, ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32. En la Sagrada Escritura, Efesios capítulo 4, versículo 32, nos invita a reflexionar sobre una cualidad esencial en la vida cristiana: el perdón hacia los demás. El apóstol Pablo nos exhorta a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos mutuamente, así como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. A través de este poderoso mensaje, la Biblia nos enseña la importancia de perdonar a nuestros semejantes, una virtud que trasciende nuestras propias limitaciones humanas y nos conecta con el amor divino. En este artículo exploraremos la relevancia del perdón desde una perspectiva cristiana, destacando su impacto en nuestras vidas y en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Descubriremos cómo el perdón no solo libera al ofensor, sino que también transforma al perdonador, guiándonos hacia una vida plena y en armonía con los designios del Señor. La importancia para el creyente de perdonar a los demás. En nuestra vida cristiana, el perdón juega un papel fundamental. La Biblia nos revela la importancia innegable de perdonar a los demás como parte integral de nuestro compromiso con Dios. Al explorar las enseñanzas bíblicas, descubrimos que el perdón es más que un simple acto de liberación para el ofensor. Es un camino hacia la sanidad y la restauración en nuestras relaciones personales, con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Cumplimiento del mandamiento bíblico. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús nos enseñó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras poderosas nos muestran que el perdón es una virtud indispensable en la vida del creyente y un mandamiento bíblico. Al perdonar, reflejamos el amor y la gracia de Dios que nos han otorgado a través de Jesucristo. Además, al perdonar a otros, abrimos la puerta de la reconciliación y nos alejamos de la carga del resentimiento y la amargura que pueden dañar nuestro espíritu. El perdón no es una elección fácil, pero la Biblia nos alienta a buscarlo fervientemente. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, se nos insta a soportarnos y perdonarnos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón nos libera de las cadenas del resentimiento y nos permite experimentar una libertad genuina. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, se nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí se nos anima
a despojarnos de las emociones negativas y adoptar una actitud de amor y compasión. Siguiendo el ejemplo de Jesús, el modelo supremo de perdón se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz perdonó a aquellos que le crucificaron, demostrando así su amor incondicional y su deseo de reconciliación con la humanidad. Al perdonar a los demás, nos unimos a la obra redentora de Cristo y nos convertimos en testigos vivientes de su gracia. El perdón no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino que también nos acerca a la imagen de Cristo y nos permite vivir en paz y armonía con Dios y con aquellos que nos rodean. ¿Cómo aprender a perdonar a los demás? Aprender a perdonar a los demás puede ser un proceso desafiante, pero con la guía de la palabra de Dios podemos cultivar un corazón dispuesto a perdonar. A continuación, les presentaré algunos principios bíblicos que nos ayudarán en este camino de perdón y de reconciliación. Reflexiona sobre el perdón de Dios. Antes de perdonar a otros, es crucial comprender y aceptar el perdón inmerecido que Dios nos ha otorgado a través de Jesucristo. Medita en la gracia y en la misericordia divina, reconociendo que, a pesar de nuestras faltas, Dios nos ha perdonado completamente. Como se menciona en Romanos, capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al comprender la magnitud del perdón divino, seremos más que capaces de perdonar a los demás. Oración y dependencia de Dios. El perdón verdadero y duradero es un proceso que requiere la ayuda y la fortaleza de Dios. Busca a Dios en oración, pidiendo su gracia y su poder para perdonar a aquellos que te han herido. En Mateo, capítulo 6, versículo 12, Jesús nos enseña a orar, perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Al entregar nuestras heridas y resentimientos a Dios, permitimos que Él trabaje en nosotros y que sane nuestras emociones. Practica la compasión. La compasión es un elemento clave en el proceso del perdón. Esforzarse por ver a la persona que nos ha ofendido desde una perspectiva compasiva puede ayudarnos a comprender su humanidad y sus propias luchas internas. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, se nos insta a vestirnos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Al recordar que todos somos seres imperfectos, necesitados de la gracia de Dios, podemos desarrollar una compasión genuina hacia los demás y abrirnos al perdón. Renuncia al deseo de venganza. La venganza es contraria al espíritu del perdón. La Biblia nos enseña en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Reconoce que la justicia pertenece a Dios y confía en que Él hará lo que es correcto. En lugar de buscar venganza, entrega tus sentimientos de rencor y resentimiento a Dios, confiando en su justicia perfecta. Practica el diálogo y la reconciliación. Cuando sea posible, busca la reconciliación y restauración de la relación con la persona que te ha herido. En Mateo 18:15, Jesús nos da instrucciones sobre cómo abordar el conflicto. Si tu hermano peca contra ti,
Ve y repréndele estando tú y él solos. El diálogo abierto y sincero puede ayudar a aclarar malos entendidos y reconstruir la confianza. Sin embargo, ten en cuenta en que la reconciliación puede ser posible en todos los casos, pero aún así es importante perdonar en tu corazón y dejar el pasado en manos de Dios. Recuerda que el proceso de aprendizaje del perdón puede llevar tiempo y requiere perseverancia. Confía en la dirección del Espíritu Santo y continúa buscando la voluntad de Dios en tu vida. Al caminar en el perdón, experimentarás una libertad renovada y una relación más profunda con Dios y con aquellos que te rodean.